Soy Lila. Perdí mi casa y mi voz, intentando ser la esposa perfecta. Lila se ajustó el cuello de su blusa blanca y suspiró al mirar el reloj. Su padre debía llegar en media hora y ella quería que todo saliera perfecto. Daniel Carter rara vez iba a su casa, ya que el trabajo le ocupaba casi todo su tiempo, y las visitas a su hija se convertían en todo un acontecimiento. Pasó la mano por la sedosa tela de la falda color esmeralda oscuro. Quería que esa noche transcurriera tranquilamente, sin tensiones ni malentendidos, que últimamente ensombrecían cada vez más sus reuniones familiares. Desde la cocina se oía la voz de Ruth, aguda, descontenta, llena de la irritación habitual. Su suegra llevaba ya 2 horas dando órdenes a la ama de llaves, Marta, y rehaciendo todo lo que ésta había preparado. Laila apretó los labios y bajó las escaleras. Los tacones resonaban suavemente en los escalones de mármol, y ese sonido le parecía inquietante por alguna razón, como si marcara el tiempo hasta el inevitable conflicto. En la cocina reinaba el caos. Marta, una mujer bajita de unos 50 años con ojos cansados, reordenaba en silencio los platos sobre la gran mesa de madera. El cabello canoso de la ama de llaves se había salido de su pulcro peinado y en su frente brillaban gotas de sudor. Ruth estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando cada movimiento de la ama de llaves con la mirada de una inspectora severa. Su cabello plateado estaba peinado de forma impecable, su traje azul oscuro le quedaba perfecto, y sus finos labios estaban apretados en una expresión de constante descontento. «No, no, así no», exclamó la suegra al ver cómo Marta colocaba las servilletas. «¿Veis? Están desiguales. Y en general, estas servilletas son demasiado sencillas para una ocasión como esta. Daniel Carter es un hombre respetado, propietario de una gran empresa. Está acostumbrado a un cierto nivel. Lila, ¿dónde están las buenas servilletas que compré el mes pasado?» «Están en el cajón superior de la cómoda del salón», respondió Lila en voz baja al entrar en la cocina. Vio cómo se tensaban los hombros de Marta, cómo la mujer se estremecía al oír su voz, y sintió la familiar sensación de culpa. Ruth criticaba constantemente el trabajo de la ama de llaves, y Lila no encontraba fuerzas para detener a su suegra. Cada intento de protesta daba lugar a largas explicaciones sobre que ella aún era joven y no entendía cómo se llevaba una casa. «Entonces, ve a buscarlas inmediatamente», ordenó Ruth, sin siquiera mirar a Marta. «Y comprueba otra vez que las copas estén bien limpias. Me ha parecido que quedaban marcas. Y limpia también la cubertería de plata, tiene que brillar». Marta asintió y salió apresuradamente de la cocina, lanzando una mirada suplicante a Lila. En esa mirada se leía una silenciosa petición de ayuda, pero Lila solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Se acercó a la cocina, donde se estaba cocinando en el horno el pato con manzanas, el plato favorito de su padre. El aroma de la canela y el tomillo llenaba el aire, mezclándose con el olor de las hierbas frescas y la cebolla caramelizada. Pero ni siquiera esos agradables aromas podían ahogar su creciente inquietud. «Lila, querida», dijo Ruth, volviéndose hacia su nuera con expresión de indulgente preocupación. «Me parece que has elegido un vino inadecuado. Tu padre es un hombre de gustos refinados, y este Chardonnay es demasiado sencillo. Seguro que Daniel está acostumbrado a vinos más exquisitos. ¿No tenemos ese francés que Adam compró la semana pasada? De la Valle del Loira, si no me equivoco». «Pero a papá le encanta este vino», replicó Lila, tratando de mantener un tono tranquilo. «Siempre lo servimos cuando viene. Es su variedad favorita. Él mismo me lo dijo». Ruth resopló y sacudió su cabeza canosa. Sus dedos delgados, con una manicura impecable, tamborileaban sobre la mesa. «Querida, que una persona esté acostumbrada a algo sencillo no significa que no debamos sorprenderla. Un buen anfitrión siempre se esfuerza por ofrecer lo mejor a sus invitados. Tu padre trabaja con gente adinerada. Él entiende de calidad. Ve a buscar el vino francés de la bodega. Y de paso, comprueba que no hace demasiado frío en el sótano. El vino debe estar a la temperatura adecuada». Lila apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, pero no dijo nada. Discutir con Ruth era inútil. Su suegra siempre encontraba la manera de salirse con la suya y consideraba cualquier objeción como una ofensa personal o una señal de mala educación. En el año y medio que llevaban viviendo juntos, Lila había aprendido a evitar los conflictos,
pero cada vez le resultaba más difícil. Se dirigió a la puerta que daba al sótano, pero en ese momento Adam entró en la cocina. Su marido tenía un aspecto impecable, como siempre antes de salir al aire. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, con un gel caro. Su traje gris oscuro le quedaba perfecto, resaltando sus anchos hombros, y sus dientes blancos brillaban con su habitual sonrisa televisiva. Adam poseía ese atractivo especial que tanto gustaba a los telespectadores. Varonil, pero no agresivo, que inspiraba confianza. Su voz, grave y melodiosa, era bien conocida por los habitantes de Auburn. «Mamá, ¿otra vez dando órdenes?», dijo riendo acercándose a Ruth y besándola en la mejilla. «Deja que las mujeres se las arreglen solas. Sabes que Lila sabe cocinar». «Solo quiero que todo sea perfecto», respondió Ruth, sonriendo a su hijo con esa cálida sonrisa que nunca le había dedicado a su nuera. Daniel se merece una mejor bienvenida. Además, Laila a veces se olvida de detalles importantes. Aún es joven, necesita adquirir experiencia. Adam se volvió hacia su esposa y la miró con aire evaluador, como si estuviera examinando su atuendo para la televisión. «Mamá tiene razón, querida», dijo, y en su voz resonaron los mismos tonos con los que leía las noticias, seguros que no admitían réplica. «Tu padre es una persona importante en nuestra ciudad y debemos causarle una buena impresión. ¿Recuerdas cómo reaccionó la última vez que le servimos el pescado un poco pasado?» Lila lo recordaba. Daniel no dijo nada, solo frunció un poco el ceño y dejó el tenedor, pero Adam se pasó toda la noche disculpándose y prometiendo que no volvería a ocurrir. En aquel momento, le pareció un gesto conmovedor por su relación con su padre. Ahora comprendía que su marido solo quería parecer un yerno impecable a los ojos de su influyente suegro. «Adam tiene toda la razón», añadió Ruth, quitándose una mota de polvo invisible de la manga del traje. «Los hombres entienden mejor lo que es importante para otros hombres. Las mujeres suelen ser demasiado emocionales en estos temas. Piensan con el corazón y no con la cabeza». Lila sintió como algo se le encogía dolorosamente por dentro. Llevaba 3 días preparándose para esa cena, pensando en cada plato, en cada detalle de la presentación. Estudió recetas, consultó con el chef de un restaurante caro, compró los mejores productos. Pero en cuanto apareció Ruth, todos sus esfuerzos resultaron insuficientes, incorrectos, necesitados de corrección. «Está bien», dijo en voz baja. «Traeré vino francés». «Excelente». Adam asintió con aprobación y le dio una palmada en el hombro a su esposa, como si elogiara a una buena alumna. «Y comprueba las flores del salón, por favor. Me parece que algunas rosas ya están empezando a marchitarse. Y asegúrate de que la sala de la chimenea esté lo suficientemente caliente. No querría que tu padre pasara frío». Lila se dirigió hacia la puerta, sintiendo que cada paso le costaba un esfuerzo. Sus piernas parecían estar llenas de plomo, pero la voz de su suegra la detuvo en el umbral. «Y otra cosa, querida», dijo Ruth con un tono lleno de falsa preocupación. «¿No crees que deberías cambiarte de ropa? Esa blusa es un poco sencilla para una ocasión así. ¿No tienes esa bonita blusa color crema que compramos juntas en esa boutique tan cara? Es mucho más elegante y adecuada para reunirse con gente importante». «Me gusta esta blusa», replicó Laila, volviéndose hacia su suegra. En su voz se percibía un ligero tono de obstinación. «Claro, claro», asintió rápidamente Ruth, gesticulando con las manos. «Pero la crema te queda mejor. Resalta el color de tus ojos y hace que tu piel luzca más fresca. Además, la seda siempre se ve más elegante que el algodón». Adam miró atentamente a su esposa, como si fuera la primera vez que se fijaba en su atuendo. Su mirada era fría, evaluadora. «Mamá tiene razón», dijo finalmente. «La blusa color crema realmente te queda mejor. Además parece más cara, y eso es importante. Tu padre está acostumbrado a las cosas de calidad». Laila bajó la mirada y se fijó en el dibujo del suelo de baldosas. Le gustaba la blusa blanca, sencilla, elegante y cómoda. Con ella se sentía ella misma. Pero era inútil discutir. Cuando Adam y su madre se unían contra ella, siempre salía perdiendo. Sus argumentos sonaban razonables y lógicos, mientras que sus objeciones parecían caprichos infantiles. «Está bien», susurró. «Me cambiaré». «¡Qué lista!».
exclamó Ruth con un tono de voz que denotaba su triunfo. Mientras te arreglas, Adam y yo comprobaremos cómo ha puesto la mesa Marta. Hay que asegurarse de que todo está bien hecho. Lila subió al dormitorio y cerró la puerta. La habitación estaba decorada en tonos pastel, sus colores favoritos, que la tranquilizaban y le daban una sensación de comodidad. Desabrochó lentamente los botones de su blusa blanca y la colgó en el enorme armario. La blusa color crema estaba colgada al lado, cara, elegante, comprada por Ruth durante una de sus salidas conjuntas de compras. Su suegra insistió en comprarla, diciendo que Lila no tenía sentido del estilo y que había que corregirlo. Mientras se ponía la blusa color crema, Lila pensaba en cómo había perdido poco a poco el control sobre su propia vida. Al principio eran cosas sin importancia. Ruth le aconsejaba qué cocinar, cómo servir la mesa, qué flores comprar para la casa. Los consejos sonaban amistosos, como la ayuda de una mujer experimentada a una joven ama de casa. Luego los consejos se volvieron más insistentes, se convirtieron en órdenes, y Adam siempre apoyaba a su madre. Ahora Laila se sentía como una invitada en su propia casa, la casa que su padre le había regalado por su boda como símbolo de independencia y vida adulta. Al bajar, vio que Ruth ya había cambiado por completo la disposición de la mesa. Los platos estaban colocados de otra manera, los manteles individuales doblados de otra forma, y en el centro de la mesa lucía un nuevo ramo, el que la suegra había comprado ayer, diciendo que las flores de Laila eran demasiado llamativas y vulgares. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. Las copas resplandecían con una limpieza impecable. «Ahora sí que está bien», dijo Ruth con satisfacción, mirando su trabajo con las manos en las caderas. «Elegante y con buen gusto. Esto se llama poner la mesa correctamente». Adam asintió con la cabeza y abrazó a su madre por los hombros, en un gesto lleno de ternura y admiración. «Tienes manos de oro, mamá. Siempre sabes cómo hacer que todo quede bonito. Lila, mira y aprende cómo se pone correctamente la mesa para invitados importantes. Te será útil en el futuro». Lila miraba la mesa y no la reconocía. Todo lo que había preparado, planeado y pensado hasta el más mínimo detalle había desaparecido. Solo quedaban las decisiones ajenas, los gustos ajenos, la visión ajena de cómo debía ser su casa. Incluso las flores no eran las que ella había elegido por la mañana en el mercado. Marta apareció en la puerta con una bandeja en la que había copas pulidas. La mujer parecía agotada, su rostro enrojecido por el cansancio. «Todo está listo, señor Spencer», dijo en voz baja, dirigiéndose a Ruth. «Veamos», respondió secamente su suegra, examinando atentamente cada copa. «Sí, ahora está bien, puede servir los aperitivos, pero controle la temperatura. Todo debe estar fresco». Sonó el timbre de la puerta y el corazón de Lila se aceleró. Había llegado su padre. Miró el reloj. Había llegado puntual, como siempre. Lila se apresuró hacia la puerta de entrada, tratando de adelantarse a Ruth, que ya había salido de la cocina con aire de anfitriona cordial. Su corazón latía tan fuerte que parecía que el sonido se extendía por toda la casa. Abrió la maciza puerta de roble y vio a su padre, un hombre alto de 58 años con sienes plateadas y penetrantes ojos grises. Daniel Carter parecía cansado después de un largo día de trabajo, pero su rostro se iluminó con una cálida sonrisa al ver a su hija. «¡Papá!», exclamó Lila, lanzándose a sus brazos. En sus fuertes brazos se sintió segura, como si volviera a ser una niña pequeña que podía acudir a su padre con cualquier problema. «Hola, cariño», dijo Daniel en voz baja, abrazando con fuerza a su hija. Su voz sonaba tierna, con ese tono especial que reservaba solo para ella. «¿Cómo estás? Te ves pálida. ¿Está todo bien?». Lila quería responder con sinceridad, contarle lo difícil que le resultaba la vida en su propia casa, pero detrás de su padre ya se vislumbraba la figura de Ruth. Su suegra caminaba por el pasillo con la espalda recta y los hombros erguidos, como si se preparara para una reunión importante. Una amplia sonrisa iluminó su rostro, la misma que reservaba para ocasiones especiales. «Daniel», exclamó Ruth, extendiendo los brazos. «¡Qué alegría verte! Pasa, pasa, no te quedes en la entrada. Llevamos tanto tiempo preparándonos para tu visita». Daniel saludó cortésmente a Ruth, pero Lila notó cómo se tensaban sus hombros.
Su padre nunca había dicho nada malo de su suegra, pero ella sentía que a él no le gustaba la excesiva familiaridad de la mujer, sus intentos de mandar en la casa que pertenecía a su hija. «Buenas noches, Ruth», dijo con moderación. «Gracias por su hospitalidad». «Oh, ¿qué va?», rió la suegra, cogiendo a su padre del brazo y prácticamente arrastrándolo al salón. «Somos una familia. Esta es su casa. Siéntese en el sillón junto a la chimenea. Es el lugar más acogedor. ¿Quiere un whisky? Tenemos uno excelente de una sola malta. Adam lo compró especialmente para ocasiones como esta». Lila lo seguía, observando cómo Ruth se comportaba como si fuera la dueña de la casa. Su suegra le indicaba a su padre dónde sentarse. Le ofrecía bebidas y le contaba qué exquisitos aperitivos había preparado. Daniel escuchaba educadamente, pero su mirada vagaba por la habitación, deteniéndose en los detalles que habían cambiado desde su última visita. Adam entró en la sala de estar abrochándose los botones de la chaqueta. Sonreía radiante, mostrando el carisma que lo había convertido en un popular presentador de televisión. «Daniel, bienvenido», dijo estrechando con fuerza la mano de su suegro. «¿Cómo va el negocio? He oído que se están expandiendo a los condados vecinos». «Sí, hemos abierto 2 tiendas nuevas», respondió Daniel, sentándose en el sillón que Ruth le había indicado. «La demanda está creciendo, la gente presta más atención a la decoración de interiores». Ruth se acomodó inmediatamente en la silla de enfrente, como si se preparara para una larga conversación con el invitado de honor. Se arregló la falda, cruzó las manos sobre las rodillas y se inclinó hacia adelante con aire de oyente atenta. «¡Qué interesante!», exclamó. «Adam siempre dice que un negocio exitoso requiere un desarrollo constante. Eres una persona muy visionaria, Daniel. Laila tiene mucha suerte con su padre». Daniel miró rápidamente a su hija, que estaba de pie junto a la ventana, jugando con el borde de su blusa. Lila parecía tensa, como si esperara algo desagradable. Su padre conocía ese hábito. Así se comportaba de niña cuando estaba nerviosa o se sentía insegura. «Lila, siéntate con nosotros», le dijo con suavidad. «Cuéntanos cómo te va. ¿Tienes nuevos proyectos?». Laila quería acercarse a su padre, pero Ruth se levantó de repente. «¡Ay, casi se me olvida!», exclamó su suegra. «Tengo que comprobar el pavo en el horno. Laila, querida, cuida de nuestro invitado. Yo voy rápidamente a la cocina». «Iré yo», intentó objetar Laila, pero Ruth ya se dirigía hacia la salida. No, pasa tiempo con tu padre, yo me encargo. Tengo más experiencia con platos tan complicados», dijo la suegra por encima del hombro y desapareció en el pasillo. Se produjo una pausa incómoda. Adam se sirvió un whisky y dio un sorbo, mirando a su suegro con aire inquisitivo. «¿Cómo le va a Laila en el trabajo?», preguntó Daniel, volviéndose hacia su yerno. «Ah, muy bien», respondió Adam, sin dar a su esposa la oportunidad de responder. «Es muy talentosa, tiene buen gusto artístico. Aunque últimamente tiene menos encargos, las tareas domésticas le quitan mucho tiempo. Mamá tiene razón cuando dice que la familia debe ser la prioridad para una mujer». Daniel frunció el ceño. Por lo que él sabía, Lila siempre había tenido muchos clientes y le encantaba su trabajo. El diseño de interiores no era solo una profesión para su hija, sino una verdadera pasión. «¿Lila?», se dirigió a su hija. «¿De verdad trabajas menos?». Lila abrió la boca para responder, pero en ese momento se oyó el ruido de los platos en la cocina y la voz descontenta de Ruth. «Marta, no, así no. La salsa debe servirse en una salsera, no en un cuenco normal». «Lo siento», murmuró Lila y se dirigió rápidamente a la cocina. No quería que su padre oyera cómo su suegra regañaba a la empleada doméstica. En la cocina, Ruth estaba de pie junto a la mesa, donde Marta estaba colocando los aperitivos. Su suegra señalaba cada plato con el dedo y daba instrucciones detalladas. «El paté debe colocarse en una capa fina, no en montoncitos. ¿Y dónde están las cucharitas para el caviar? Pedí que las prepararan». «Ahora mismo las traigo», respondió Marta en voz baja, claramente al borde de las lágrimas. «Ruth», intervino Lila, «¿puedo ayudarte?». Marta ya está muy cansada. La suegra se volvió hacia ella con una expresión de indulgencia severa. «Querida, no querrás que tu padre vea unos aperitivos tan mal presentados, ¿verdad? Marta es una mujer con experiencia. Puede hacerlo. Solo necesita un poco de ayuda. Ve con los invitados. Yo lo controlaré todo». Lila volvió al salón, donde su padre y Adam comentaban las noticias de la ciudad,
Daniel hablaba de los planes de remodelación de la plaza central, y Adam compartía la información que había obtenido en el ayuntamiento para sus reportajes. En realidad, dijo Adam, levantando su copa, esta casa es ideal para recepciones. Mamá siempre dice que tiene un potencial increíble para eventos sociales. Daniel miró atentamente a su yerno. ¿Mamá?, preguntó. Ruth, explicó Adam. Lleva más de un año viviendo con nosotros. Es muy útil. Ayuda a Lyle con las tareas domésticas y cuida de la casa cuando estamos en el trabajo. Entendido, dijo Daniel secamente. Recorrió con la mirada el salón, fijándose en los nuevos detalles decorativos que antes no estaban. Cortinas pesadas en lugar de las ligeras que le gustaban a Laila. Jarrones macizos con flores artificiales en lugar de ramos naturales. Todo era ahora más lujoso, pero menos acogedor. «Papá», dijo Lila en voz baja, sentándose en el sofá junto al sillón de su padre. «¿Cómo va el trabajo? Pareces cansado». «Hay mucho trabajo», admitió Daniel mirando a su hija con ternura. «Pero eso es bueno». «¿Y tú? ¿De verdad tienes menos proyectos?» «Bueno», comenzó Lila, pero la interrumpió la voz de Ruth, que entró en la habitación con una bandeja de aperitivos. «Lila simplemente se ha vuelto más selectiva a la hora de elegir clientes», anunció su suegra, colocando la bandeja sobre la mesita de café. «Le he explicado que la calidad es más importante que la cantidad. Es mejor tener unos pocos encargos prestigiosos que aceptar cualquier cosa». Daniel miró atentamente a Ruth y luego a su hija. Lila bajó la mirada y se mesó el borde de la blusa. El mismo gesto de antes. «¿Y qué opina Lila al respecto?», preguntó él. «Está de acuerdo, por supuesto», respondió Ruth antes de que Lila pudiera abrir la boca. «Adam también apoya este enfoque. ¿Verdad, cariño?» «Por supuesto», asintió Adam. «La reputación es más importante que el dinero, y Laila ya es lo suficientemente conocida en la ciudad como para permitirse elegir a los mejores clientes». Daniel permaneció en silencio, estudiando los rostros de los presentes. Ruth parecía satisfecha y segura de sí misma. Adam asentía a cada una de sus palabras, y Laila se sentaba en silencio, como si a nadie le importara su opinión. «Pasemos a la mesa», propuso Ruth, levantándose. «La cena está lista, y me temo que el pato se enfriará». Se trasladaron al comedor, donde la mesa estaba puesta con precisión museística. Cada tenedor estaba en su sitio. Las copas brillaban y los servilletas estaban doblados con formas complicadas. Daniel se sentó en el lugar que le indicó Ruth, a la cabecera de la mesa, a la derecha de ella. Lila se sentó en el extremo más alejado de la mesa, casi aislada de la conversación general. «¡Qué mesa tan bonita!», comentó Daniel cortésmente. «Gracias», exclamó Ruth con una sonrisa radiante. «Siempre presto atención a esos detalles. Creo que una buena anfitriona debe crear ambiente». Laila aún está aprendiendo, pero tiene potencial. Daniel miró a su hija, que desplegaba la servilleta en silencio. Algo en su postura, en sus ojos bajos, en la forma en que se mantenía al margen de la conversación, alarmaba a su padre. Su Laila siempre había sido vivaz, sociable y entusiasta. Ahora parecía apagada, como si alguien hubiera apagado su luz interior. Marta comenzó a servir los platos y Ruth los fue comentando uno por uno, explicándole a Daniel las particularidades de la preparación y la selección de los productos. La suegra hablaba como si ella misma hubiera preparado toda la cena, mencionando solo de vez en cuando a Laila como ayudante. «El pato está delicioso», dijo Daniel después de probarlo. «Laila, ¿te acuerdas de la receta de la abuela?» «Sí, claro», respondió Laila en voz baja, sonriendo por primera vez en toda la noche. «Oh, pero he hecho algunos cambios en la receta», intervino Ruth inmediatamente. «He añadido un poco de tomillo y he sustituido las manzanas por membrillos. Ha quedado más exquisito, ¿verdad?» Daniel masticaba en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. La receta del pato con manzanas se había transmitido en su familia de generación en generación, y Laila siempre había preparado este plato tal y como le había enseñado su abuela. Los cambios en la receta significaban cambios en las tradiciones, y eso era un tema delicado para su padre. La cena continuó en la misma línea. Ruth dominaba la conversación, Adam apoyaba cada una de sus palabras, y Lila permanecía en silencio, respondiendo solo ocasionalmente a las preguntas directas de su padre. Daniel seguía comiendo en silencio, pero Lila notó lo tensos que tenía los hombros y lo apretados los labios.
Su padre nunca mostraba abiertamente su irritación, pero ella conocía todos los signos de su creciente descontento. Mientras tanto, Ruth continuaba con su monólogo sobre las dificultades que surgían al llevar una granja tan grande. «Verás, Daniel», dijo la suegra manejando con elegancia el tenedor. «Las mujeres jóvenes de hoy en día no reciben la educación adecuada en materia de economía doméstica. Creen que basta con contratar personal doméstico y ya pueden relajarse. Pero una buena ama de casa debe controlar hasta el más mínimo detalle». Adam asintió con la cabeza mientras cortaba un trozo de pato. «Mamá tiene toda la razón. A menudo le digo a Lila que debe prestar más atención a los detalles. Por ejemplo, la semana pasada se olvidó de comprobar si Marta había limpiado bien la plata. Tuvimos que volver a hacerlo todo». Lila se estremeció al recordar aquel desagradable episodio. Realmente se había olvidado de revisar la plata porque estaba trabajando en un proyecto urgente para un cliente. Ruth montó un verdadero escándalo y Adam apoyó a su madre, diciendo que las responsabilidades familiares eran más importantes que el trabajo. «Y además», continuó Ruth dando un sorbo de vino, «Lila tiene la costumbre de comprar productos demasiado caros. Por supuesto, la calidad es importante, pero hay que saber moderarse. A menudo le explico que una buena ama de casa sabe ahorrar sin perjudicar la calidad». Daniel levantó la vista del plato y miró a Ruth con sorpresa. «¿Ahorrar?», repitió. «¿Laila ahorra en comida?». «Bueno, yo diría que está aprendiendo a ahorrar», se corrigió Ruth con una sonrisa. «Está acostumbrada a tener siempre lo mejor, pero el presupuesto familiar exige un enfoque sensato». «¿Qué presupuesto familiar?». La voz de Daniel sonaba sorprendida. «Por lo que sé, Lila tiene suficientes recursos propios». Adam carraspeó y dejó el tenedor en el plato. «Por supuesto, suegro, pero hemos decidido unir nuestras finanzas. Es lo correcto para una pareja. Tomamos todas las decisiones juntos». «¿Juntos?». Daniel miró a su hija. «Lila, ¿esa decisión es tuya?». Lila abrió la boca para responder, pero Ruth se le adelantó. «Por supuesto, fue una decisión mutua. Los jóvenes comprenden la importancia de la disciplina financiera en el matrimonio. Compartí con ellos mi experiencia. Les conté cómo mi difunto marido y yo llevábamos la economía doméstica». «¿Y cómo llevaban ustedes la economía doméstica?», preguntó Daniel, y en su voz se percibieron notas de dureza. Adam se enderezó en la silla, adoptando la misma postura que tenía cuando estaba sentado en la mesa de noticias. «Muy sencillo. Tenemos una cuenta conjunta con la que pagamos todos los gastos. Mamá ayuda a planificar las compras. Hace listas y controla los gastos. Es muy cómodo». «¿Y quiénes son los que ingresan dinero en esa cuenta conjunta?». La pregunta de Daniel sonó fría. «Los dos», respondió Adam rápidamente. «Según nuestras posibilidades». Ruth asintió con la cabeza mientras se arreglaba el peinado. «Adam es un marido muy responsable. Le da todos sus ingresos a la familia. Y los ingresos de Laila por el diseño se destinan a, ¿cómo decirlo?, a sus necesidades personales y a los gastos adicionales de la casa». Daniel dejó lentamente el tenedor y miró a Ruth con atención. «Es decir, Laila mantiene la casa y Adam... ¿Qué hace Adam exactamente?». «Papá», dijo Laila en voz baja, sintiendo cómo aumentaba la tensión. «Todo va bien, de verdad». «No veo nada bien aquí», respondió Daniel bruscamente. «Lila, explícame, por favor, ¿cómo se distribuyen exactamente vuestros ingresos?». Ruth intervino antes de que Lila pudiera responder. «Daniel, ya sabes que las finanzas familiares son un tema delicado. Los jóvenes lo resolverán por sí mismos. Lo importante es que sean felices». «¿Felices?». Daniel miró la mesa, donde su hija estaba sentada en silencio, jugueteando con una servilleta. «¿Y qué opina Lila al respecto?». «Por supuesto que soy feliz», murmuró Lila sin levantar la vista. «Nosotros lo decidimos todo juntos». «¿Juntos?», repitió su padre. «Entonces, ¿la decisión de que Ruth se mudara con vosotros también se tomó juntos?». En el comedor se hizo un silencio sepulcral. Adam miró a su madre y Laila palideció. «Fue una decisión temporal», dijo Adam finalmente. «Mamá estaba pasando por un momento difícil después del divorcio y necesitaba el apoyo de la familia». «¿Temporal?». Daniel levantó una ceja. «¿Cuánto tiempo lleva Ruth viviendo aquí?». 1 año y 4 meses, respondió Lila en voz baja. 1 año y 4 meses, repitió Daniel.
Una decisión temporal bastante larga. Ruth se enderezó en la silla y su rostro adquirió una expresión ofendida. Daniel, comprendo tu preocupación por tu hija, pero debo decirte que mi presencia aquí solo aporta beneficios. Ayudo a Lila en todo, desde la planificación del menú hasta la elección de la decoración. Una mujer joven necesita un mentor experimentado. ¿Un mentor? La voz de Daniel se volvió cada vez más fría. ¿En su propia casa? Papá, por favor, suplicó Lila. No discutamos. No estamos discutiendo, cariño, dijo Daniel, pero su mirada seguía siendo severa. Solo intento entender lo que está pasando en la casa que te regalé por tu boda. Adam puso la mano sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Suegro, creo que hay un malentendido. Le estamos muy agradecidos por su generoso regalo. La casa es preciosa y tratamos de mantenerla en perfectas condiciones. ¿Mantenerla? Daniel echó un vistazo al comedor. Veo muchos cambios. Estas cortinas, por ejemplo. Y los muebles del salón están reordenados. Ruth sonrió con orgullo. Sí, hemos renovado un poco el interior. He ayudado a Laila a hacer la casa más elegante, más adecuada para recibir invitados. Al fin y al cabo, Adam es una figura pública y a menudo recibe visitas de gente importante. ¿Gente importante?, repitió Daniel. ¿Qué tipo de gente importante? Bueno, compañeros de la televisión. El alcalde viene a veces. Empresarios locales, enumeró Adam. La casa causa buena impresión. Eso es importante para la carrera. Entiendo, dijo Daniel secamente. ¿Así que la casa que le regalé a mi hija ahora sirve para promover tu carrera? No exactamente, se apresuró a objetar Adam. Simplemente aprovechamos todas las oportunidades para... ¿Para qué exactamente?, lo interrumpió Daniel. ¿Para que mi hija se sienta como una invitada en su propia casa? Lila se estremeció, como si su padre hubiera leído sus pensamientos. Papá, yo no... Daniel, intervino Ruth con voz llena de dignidad ofendida. Debo decir que tus palabras son injustas. Lila es la dueña legítima de esta casa. Yo solo la ayudo a desarrollar las habilidades que le faltan. ¿Qué habilidades exactamente? Daniel se volvió hacia Ruth y su mirada se volvió abiertamente hostil. Lila creció en una buena familia. Recibió una excelente educación y sabe cómo llevar una casa. ¿Qué habilidades podría necesitar? Bueno, por ejemplo, Ruth dudó, pero luego continuó con seguridad. La capacidad de organizar correctamente la recepción de invitados, planificar compras importantes, controlar al servicio. Eso requiere experiencia. ¿Y qué experiencia se necesita para controlar al servicio en la casa de mi hija?, preguntó Daniel con tono gélido. Adam sintió que la conversación estaba tomando un giro peligroso. Suegro, apreciamos mucho el apoyo de mamá. Es una mujer sabia y con experiencia. Laila tiene suerte de tener una suegra así. ¿Suerte? Daniel miró a su hija. Laila, ¿crees que tienes suerte? Laila estaba sentada con la cabeza gacha y en silencio. Las lágrimas le subían a la garganta, pero se contenía con todas sus fuerzas. Por supuesto que tienes suerte, respondió Ruth por ella. Muchas mujeres jóvenes sueñan con tener el apoyo de la familia de su marido. ¿La familia de su marido? Daniel se levantó de la mesa. ¿Y dónde queda la familia de su mujer en toda esta historia? ¿Dónde se tiene en cuenta la opinión de mi hija? Papá, por favor, siéntate, susurró Lila, levantando sus ojos llorosos. Vamos a cenar tranquilamente. Pero Daniel no se sentó. Se quedó de pie, con los puños apretados, mirando alternativamente a Ruth y a Adam. Quiero saber la verdad, dijo con firmeza. ¿De quién fue la decisión de cambiar la decoración de la casa? ¿De quién fue la decisión de unir las finanzas? Y lo más importante, ¿de quién fue la decisión de traer a Ruth a vivir aquí? El silencio se prolongó. Ruth arreglaba nerviosamente el mantel. Adam miraba su plato y Laila lloraba en silencio. «Respondan», exigió Daniel. «Tengo derecho a saber qué pasa con el regalo que le hice a mi hija». El silencio en el comedor se hacía cada vez más agobiante. Daniel estaba de pie, apoyado con las manos en el respaldo de la silla, y su respiración se aceleraba. Lila veía cómo le temblaban las manos a su padre y cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. En todos estos años, rara vez lo había visto en ese estado, ya que su padre siempre se había caracterizado por su moderación y autocontrol. Ruth fue la primera en romper el silencio,
intentando restablecer el ambiente cordial de la cena. Daniel, creo que te tomas demasiado en serio las cuestiones familiares habituales, dijo con una sonrisa forzada. Todas las familias pasan por un periodo de adaptación, especialmente cuando llega una persona nueva a la casa. Es un proceso natural. ¿Una persona nueva? La voz de Daniel sonó peligrosamente baja. Ruth, esta es la casa de mi hija. La compré para ella, la puse a su nombre, la amueblé especialmente para que tuviera su propia casa. No es un alojamiento temporal, ni un piso de alquiler, es su propia casa. Adam se levantó de la mesa, claramente tratando de tomar el control de la situación. Suegro, entiendo su preocupación, pero está exagerando el problema. Vivimos aquí como una sola familia. Mamá no nos molesta, al contrario, nos ayuda mucho. ¿Ayuda? Daniel se volvió hacia su yerno con una expresión de ira mal disimulada. ¿Ayuda a quién? ¿A ti? Porque yo no veo que ayude a Laila. Veo que ella manda en la casa que pertenece a mi hija. Papá, susurró Laila secándose las lágrimas con manos temblorosas. Por favor, no grites. No estoy gritando, cariño, dijo Daniel, bajando un poco la voz, pero sin quitarle la firmeza de acero. Solo intento comprender cómo es posible que estés sentada llorando en tu propia casa, mientras otras personas deciden cómo debes vivir. Ruth se levantó de su asiento, enderezando la espalda y adoptando una postura belicosa. Daniel, tus acusaciones son totalmente infundadas. Vivo aquí por invitación de mi hijo y su esposa. Nadie me ha obligado y yo no obligo a nadie. Simplemente nos ayudamos mutuamente. ¿Por invitación? Daniel se volvió bruscamente hacia su hija. Lila, ¿es eso cierto? ¿Invitaste a Ruth a vivir aquí? Lila se quedó paralizada, como un ciervo ante los faros de un coche. Sus labios se movían, pero las palabras no salían. Temía responder con sinceridad, porque eso significaría un conflicto abierto con su marido. Pero también temía mentir a su padre, porque toda su vida le había dicho solo la verdad. Yo, comenzó a decir y se detuvo. Por supuesto que la invitó, intervino rápidamente Adam. Lo discutimos y Lila estuvo de acuerdo. Entendía que mamá necesitaba nuestro apoyo. ¿Lila estuvo de acuerdo o Lila no se opuso? La pregunta de Daniel sonó como un disparo. Son cosas diferentes, Adam, y quiero escuchar la respuesta de mi hija, no la tuya. Daniel, intervino Ruth con aire de inocencia ofendida. Tus preguntas ponen a nuestra hija en una situación incómoda. Las decisiones familiares se toman conjuntamente. No hay que obligarla a elegir entre su padre y su marido. ¿Entre su padre y su marido? Daniel se rió, pero su risa sonó amarga. No le pido que elija entre nosotros. Le pido que diga la verdad sobre lo que ocurre en su propia casa. Lila sollozó y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas le corrían entre los dedos y sus hombros se sacudían con los sollozos. Todo el dolor, la humillación y la impotencia acumulados salieron a la superficie. Papá, no puedo, susurró entre lágrimas. Simplemente no puedo. ¿No puedes qué, cariño? Daniel se acercó a su hija y le puso con cuidado la mano en el hombro. ¿No puedes decir la verdad? ¿O no puedes vivir como vives? Ambas cosas, admitió Lila, levantando el rostro lloroso. No puedo hablar de nada porque cada palabra que digo se convierte en un escándalo. Y no puedo vivir justificándome constantemente por cada paso que doy. Ruth resopló indignada. ¡Qué drama! Lila, estás exagerando. Nadie te obliga a justificarte. Solo queremos que la casa esté cuidada y sea acogedora. ¿Acogedora para quién?, estalló Daniel. ¿Para ti? Porque no veo que mi hija se sienta aquí una invitada bienvenida, y mucho menos la dueña. Daniel, estás sobrepasando los límites, dijo Adam con frialdad. Es nuestra familia, nuestras relaciones, y nosotros decidimos cómo vivir. ¿Tu familia? Daniel se volvió hacia su yerno con furia en los ojos. ¿Y dónde está el lugar de mi hija en esta familia? Porque te veo a ti, veo a tu madre, pero no veo a Laila. Papá, por favor, dijo Laila suplicante. No discutamos. No estamos discutiendo, querida, dijo Daniel, sin apartar la mirada de Adam. Estamos aclarando las cosas, y quiero saber por qué mi hija llora en su propia casa. Ruth se levantó y se acercó a Adam, cogiendo ostentosamente a su hijo del brazo. Laila llora porque estás montando una escena, afirmó. Estábamos cenando tranquilamente,
y tú has convertido una agradable velada familiar en un interrogatorio. ¿Un interrogatorio? Daniel dio un paso hacia Ruth y ella retrocedió instintivamente. Estoy haciendo preguntas sobre la casa que compré para mi hija, sobre la casa en la que ella debería ser la dueña, no la sirvienta. Nadie convierte a Lila en sirvienta, protestó Adam. Es la dueña legítima de la casa. ¿Legítima? Daniel se rió con amargura. ¿Una dueña legítima que no puede elegir el vino para cenar con su propio padre? ¿Que se cambia de ropa porque a su suegra no le gusta su blusa? ¿Que se queda callada mientras los demás discuten sobre su vida? Son tonterías, dijo Adam, restándole importancia. Compromisos familiares. ¡Tonterías! Daniel alzó la voz y los cristales de la mesa tintinearon. ¿Tonterías? Adam, llevo un año viendo cómo mi hija se apaga ante mis ojos. Ha dejado de hablarme de su trabajo porque consideras que sus encargos no son dignos. No invita a sus amigos porque teme que no le gusten a tu madre. Se disculpa por cada compra, por cada decisión, por su propia existencia en su propia casa. Daniel, estás dramatizando. Intentó intervenir Ruth, pero el padre de Lila ya no podía ser detenido. ¿Dramatizando? Se volvió hacia ella con tal furia que la mujer retrocedió un paso más. ¿Dramatizando? Entonces explícame, Ruth, ¿por qué mi hija parece un animal acosado? ¿Por qué tiene miedo de expresar su propia opinión en su propia casa? No tiene miedo, comenzó Adam, pero Daniel lo interrumpió. Cállate, ladró. Ya has hablado bastante. Ahora explícame una cosa muy sencilla. ¿Por qué tu suegra vive en la mansión que le regalé a mi hija? Esas palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Ruth palideció, Adam se estremeció y Lila lloró aún más fuerte. ¿Por qué, Adam? Siguió gritando Daniel. ¿Por qué tu madre manda en una casa por la que no ha pagado ni un centavo? ¿Por qué decide ella qué come mi hija, qué ropa lleva, con quién se junta? ¿Por qué lleva más de un año viviendo aquí y no tiene intención de marcharse? Suegro, usted no entiende la situación. Intentó justificarse Adam, pero su voz temblaba. ¿Que no entiendo? Daniel se acercó a él y Adam retrocedió involuntariamente. ¿Qué hay que entender? Te casaste con mi hija, conseguiste una casa preciosa, trajiste aquí a tu madre y ahora los dos han convertido a Lila en una inquilina sin derechos en su propia casa. ¡Papá!, sollozó Lila. ¡Papá, para! No voy a parar, gritó Daniel, volviéndose hacia su hija. No voy a seguir callado y fingiendo que no veo cómo te tratan. Dime la verdad, Lila. Sé sincera. ¿Querías que Ruth viviera aquí? Lila lloraba, incapaz de responder. Su cuerpo se sacudía con los sollozos, y entre jadeos se le escapaban fragmentos de palabras. Yo no podía... Él dijo... ¿Qué dijo? Daniel se arrodilló junto a su hija y le tomó las manos. Cariño, dime lo que dijo. Dijo que la madre es más importante que la esposa, susurró Lila entre lágrimas. Si no estoy de acuerdo, él pedirá el divorcio. Y yo tenía miedo de perderlo. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Daniel se levantó lentamente de rodillas y su rostro se puso blanco como la tiza. ¿Te amenazó con el divorcio?, preguntó en voz muy baja. Si no aceptabas alojar a su madre en tu casa, ¿amenazó con dejarte? Papá, no lo entiendes, sollozó Lila. Ruth tenía problemas. No tenía a dónde ir. ¿No tenía a dónde ir? Daniel miró a Ruth con tal odio que ella se acurrucó contra la pared. Una mujer que obtuvo un apartamento y una pensión alimenticia decente en el divorcio, ¿no tenía a dónde ir? Daniel, tú no conoces todas las circunstancias. Intentó defenderse Ruth, pero su voz temblaba. Pero yo sé lo más importante, ladró Daniel. Los tres, tú, tu exmarido y tu hijo, decidieron que mi hija tenía la obligación de mantenerte, de aguantar tus órdenes en su propia casa, de convertirse en una sirvienta en la mansión que yo le regalé. Eso no es cierto, protestó Adam. Lila no mantiene a nadie. ¿Qué no mantiene? Daniel se volvió hacia él con una mirada asesina. ¿Y quién paga la comida que come tu madre? ¿Quién paga las facturas de la luz, el gas y el agua? ¿Quién compra la ropa para una mujer que lleva más de un año viviendo en una casa ajena? Adam abrió la boca, pero no supo qué responder. Mi marido me obligó a alojarla en nuestra casa, susurró Lila.
Y esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Daniel miró a su hija durante un largo instante y luego asintió lentamente. «Gracias por tu sinceridad, cariño», dijo en voz baja. «Gracias por decir finalmente la verdad». Se enderezó, sacó las llaves del coche del bolsillo y se dirigió hacia la salida. «Daniel, ¿a dónde vas?», preguntó Ruth, desconcertada. «A casa», respondió él por encima del hombro. «A pensar en lo que acabo de oír». «Suegro, hablemos con calma», intentó detenerlo Adam. «Podemos discutirlo todo, llegar a un acuerdo». Daniel se detuvo en la puerta y se volvió. «¿Un acuerdo?», repitió con una sonrisa amarga. «Adam, el único acuerdo aquí es mi hija. Ella cedió su dignidad, sus derechos, su felicidad. Y ahora, perdónenme, necesito pensar». Salió de la casa y cerró la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. El sonido del motor rompió el silencio de la noche, y luego las luces rojas de su coche se desvanecieron en la oscuridad. En el comedor quedaron 3 personas. Lila, llorando, Adam, desconcertado, y Ruth, pálida. Nadie dijo una palabra. Tras la marcha de Daniel, en la casa se instaló un silencio opresivo. Lila estaba sentada a la mesa, con la cara entre las manos, sollozando en silencio. Los restos de la cena se enfriaban en los platos. Las velas seguían encendidas, pero el ambiente festivo se había evaporado sin dejar rastro. Adam estaba de pie en medio del comedor, como tratando de comprender qué había sucedido exactamente. Su rostro estaba pálido y en sus ojos se leía la confusión de alguien que de repente se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Ruth fue la primera en romper el silencio. Se acercó a la ventana, miró a la calle, se aseguró de que el coche de Daniel había desaparecido y luego se volvió hacia su hijo con una expresión de inquietud mal disimulada. «Adam», dijo en un tono que no admitía réplica, «tenemos que hablar seriamente, inmediatamente». Adam se estremeció, como si despertara de un estupor. «Mamá, creo que ahora no es el momento». «Ahora es el momento más adecuado», lo interrumpió Ruth. «Mientras tu esposa llora y no puede pensar con claridad. Ven aquí». Se dirigió a la sala, esperando que su hijo la siguiera. Adam miró a Lila, que ni siquiera levantó la cabeza, y siguió a su madre de mala gana. En la sala de estar, Ruth cerró la puerta y se volvió hacia su hijo. Su rostro expresaba la determinación que él recordaba desde su infancia. Era con esa misma expresión que ella había resuelto todos los problemas familiares después de que su padre comenzara a beber. «Adam, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar?», preguntó ella cruzando los brazos sobre el pecho. «Daniel se ha enfadado», respondió Adam con incertidumbre. «Pero se le pasará y lo discutiremos todo con calma». Ruth negó con la cabeza con aire de maestra que explica cosas obvias a un alumno torpe. «Hijo, no entiendes la situación en absoluto. Daniel Carter no solo se ha enfadado, ha descubierto la verdad sobre quién manda en esta casa, y no le ha gustado». «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Adam se sentó en un sillón y se pasó la mano por el pelo. «¿Qué verdad?». «La verdad es que su hija vive según nuestras reglas», explicó Ruth con paciencia. «La verdad es que en la casa que él compró para Lila, yo soy quien manda. Y lo más importante, la verdad es que obligaste a tu esposa a alojarme aquí en contra de su voluntad». Adam se estremeció al oír las últimas palabras. «Yo no obligué a nadie». «Claro que lo hiciste», lo interrumpió su madre. «Y fue lo correcto. El hombre debe tomar las decisiones en la familia. Pero ahora tenemos un problema. Tu suegro sabe lo que está pasando en realidad». «¿Y qué pasa?». Adam intentó aparentar una seguridad que no sentía. «¿Qué puede hacer?». Ruth miró a su hijo con lástima. «Adam, ¿de verdad eres tan ingenuo? La casa está a nombre de Lila, pero el dinero para comprarla lo puso Daniel. ¿A quién crees que están a nombre los documentos de propiedad?». Adam se quedó paralizado. Nunca se había interesado por los detalles legales. Cuando Daniel le regaló la casa a su hija por su boda, todos estaban tan felices que nadie se fijó en los detalles del trámite. «¿Crees que...?», comenzó a decir y no terminó. «No lo creo, lo sé», dijo Ruth con dureza. «Los ricos no tiran el dinero por la ventana. Daniel Carter compró esta casa para su hija, pero seguramente se reservó la posibilidad de controlarla, y ahora puede aprovecharla». Adam sintió cómo le invadía una fría sensación de pánico. La casa costaba más de $1 millón. No se regala tanto dinero así como así.
ni siquiera a la hija querida. Tiene que haber alguna garantía, alguna condición. ¿Qué debo hacer?, preguntó, y por primera vez en toda la noche se percibía verdadera inquietud en su voz. Para empezar, deja de entrar en pánico, le ordenó Ruth. Luego, piensa con la cabeza. Tenemos ventajas. Lila te ama, no quiere destruir la familia. Hay que aprovechar eso. ¿Cómo exactamente? Ruth se acercó a la ventana y miró la mansión de enfrente, donde las luces estaban encendidas. Laila debe hablar con su padre, dijo finalmente. Explicarle que es feliz, que nadie la está obligando, convencerlo de que ha malinterpretado la situación. Pero si acaba de confesar, ha confesado que estaba triste, la interrumpió su madre, que se sentía presionada, pero ahora debe decir que todo ha cambiado, que hemos llegado a un acuerdo. Adam negó con la cabeza. Mamá, has visto cómo lloraba. Lila no le mentirá a su padre. Entonces haz que no tenga que mentir, respondió Ruth con frialdad. Encuentra la manera de convencerla de que nuestra presencia aquí es buena, de que realmente necesita nuestra ayuda. Y si no funciona, Ruth se volvió hacia su hijo y sus ojos brillaron con dureza. Adam, eres mi único hijo. He luchado toda mi vida por tu futuro. He trabajado en 3 sitios para poder pagarte los estudios. ¿Crees que voy a permitir que un ricachón mimado arruine nuestros planes? Mamá, no pienso volver a mi pequeño apartamento y pasar el resto de mi vida con una mísera pensión, continuó Ruth, alzando la voz. No después de haberlo conseguido también aquí. No después de haber dedicado tantos esfuerzos a convertir a Lila en una esposa digna. Adam comprendió que su madre estaba decidida. Cuando Ruth ponía esa expresión en el rostro, era inútil discutir con ella. Siempre se salía con la suya, por todos los medios. Está bien, dijo finalmente. ¿Qué propones exactamente? Para empezar, ve a ver a tu esposa. Consuélala. Discúlpate por lo de esta noche. Dile que has comprendido tus errores, que tendrás más en cuenta su opinión. Y después convéncela de que llame a su padre mañana por la mañana, que le diga que lo han hablado todo y que han encontrado una solución, que quiere volver a verlo pero sin escándalos. Adam asintió, aunque en su interior dudaba del éxito de ese plan. Lila estaba molesta y era poco probable que creyera en su repentina revelación. Y otra cosa, añadió Ruth, averigua todos los detalles sobre los documentos de la casa. ¿Quién es el propietario? ¿Cuáles son las condiciones de la donación? Si se puede revocar el regalo. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Adam salió de la sala de estar y se dirigió al comedor, donde Lila seguía sentada. Ya no lloraba, pero parecía completamente destrozada. Las velas se estaban consumiendo, dejando gotas de cera en los candelabros. Lila, dijo suavemente, acercándose a su esposa. Cariño, tenemos que hablar. Ella levantó los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿De qué, Adam?, preguntó con cansancio. ¿Después de lo que ha pasado? Precisamente por eso tenemos que hablar, dijo él sentándose a su lado. Entiendo que esta noche ha sido horrible. Entiendo que estés molesta. Lila se quedó en silencio, mirando la comida fría en los platos. Quizá tu padre tenga razón, continuó Adam, esforzándose porque su voz sonara sincera. Quizá realmente no tengamos en cuenta tu opinión. Quizá haya que cambiar algo. Esas palabras hicieron que Lila levantara la cabeza y mirara a su marido con sorpresa. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cautela. Quiero decir que debemos encontrar una forma de vivir que satisfaga a todos, respondió Adam. A ti, a mamá y a tu padre. ¿Y cómo es eso posible? La voz de Lila sonaba escéptica. Tu madre cree que soy una chica tonta que no sabe llevar una casa. Y mi padre cree que ella me oprime. Adam tomó a su esposa de la mano. Querida, tal vez solo sea cuestión de tiempo. Es necesario que todos se acostumbren los unos a los otros. Mamá no quería ofenderte. Simplemente está acostumbrada a controlar todo. ¿Y tú?, preguntó Lila. ¿Tú también crees que no sé llevar una casa? Adam dudó un segundo, consciente de que las siguientes palabras eran muy importantes. Creo que tienes talento, dijo finalmente. Pero mi madre tiene más experiencia. Quizás si encontráis un lenguaje común. ¿Encontrar un punto en común? Lila soltó su mano. Adam, en 1 año y medio, tu madre no me ha preguntado mi opinión ni una sola vez. Simplemente dice lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo.
pero no lo hace con mala intención. Entonces, ¿por qué? Lila se levantó de la mesa. Explícame por qué tengo que justificar cada compra que hago en mi propia casa. ¿Por qué tengo que cambiarme de ropa si a ella no le gusta lo que llevo puesto? Adam sintió que la conversación iba por mal camino. Tenía que cambiar de táctica. Lila, entiendo cómo te sientes, dijo levantándose también. Pero piensa en las consecuencias del escándalo de hoy. Tu padre está muy enfadado. ¿Y si él...? No terminó la frase, pero Lila entendió lo que estaba pensando. ¿Y si él qué? Preguntó en voz baja. ¿Y si decide interferir en nuestros asuntos? Dijo Adam con cautela. Al fin y al cabo, esta casa es mía, lo interrumpió Lila. Papá me la regaló. Por supuesto, asintió rápidamente Adam. Pero legalmente, puede haber complicaciones. Las donaciones de grandes sumas de dinero a veces se formalizan con condiciones. Lila miró a su marido con atención. ¿A qué te refieres, Adam? Me refiero a que tenemos que arreglar todo, respondió él. Hablar con tu padre, explicarle la situación, convencerlo de que podemos resolver todos los problemas dentro de la familia. Lila se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. ¿De verdad su padre podía quedarse con la casa? ¿De verdad el regalo que ella consideraba incondicional tenía en realidad algunas restricciones? ¿Qué propones?, preguntó ella finalmente. Llámalo mañana por la mañana, dijo Adam. Dile que lo hemos hablado todo y que entendemos su preocupación. Invítale otra vez, pero en un ambiente más tranquilo. ¿Y tu madre? Adam titubeó. Mamá está dispuesta a llegar a un acuerdo. Entiende que ha ido demasiado lejos. Lila no respondió de inmediato. Pensaba en cómo su padre se había marchado dando un portazo, en la ira que había en sus ojos, en que por primera vez en su vida se había sentido atrapada entre dos fuegos, entre su padre y su marido. Lo pensaré, dijo ella finalmente. Adam asintió, tratando de ocultar su alivio. Por ahora había logrado evitar un conflicto abierto con su esposa, pero sabía que eso era solo el principio. Les esperaban conversaciones difíciles, y el resultado de esas conversaciones determinaría su futuro. El teléfono sonó exactamente a la 1 de la madrugada, cuando Adam ya empezaba a quedarse dormido. Miró la pantalla y vio el número de Lila. Su esposa se había ido a dormir a la habitación de invitados, diciendo que necesitaba estar sola. «Hola», respondió en voz baja. «Adam, soy yo», oyó la voz de Lila. «Necesito hablar contigo». «¿Ahora?», se sorprendió él. «Lila, es tarde». «Ahora mismo», dijo ella con firmeza. «Baja a la cocina». Adam encontró a su esposa sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té en las manos. Llevaba una bata, el pelo suelto, pero sus ojos brillaban con determinación. «He estado pensando», dijo sin preámbulos. «He estado pensando en todo lo que ha pasado hoy». «¿Y a qué conclusión has llegado?», preguntó Adam con cautela. «A la conclusión de que papá tenía razón», respondió Lila. «En todo», el corazón de Adam dio un vuelco. «Lila». «No, escúchame», lo interrumpió ella. «Durante 1 año y medio he vivido en mi propia casa como una invitada. Durante 1 año y medio he pedido perdón por existir. ¿Y sabes qué? Estoy harta. Cariño, podemos cambiarlo todo». «¿Cómo exactamente?». Lila miró directamente a su marido. «¿Mandarás a tu madre a tu apartamento? ¿Dejarás de apoyarla en cada conflicto que tengamos?». Adam se quedó en silencio, sabiendo que cualquier respuesta sería incorrecta. «Exacto», dijo Lila. «No puedes cambiar nada porque para ti tu madre es realmente más importante que tu esposa». «No es así». «Entonces demuéstralo», lo desafió ella. «Dile mañana por la mañana que tiene que marcharse». Adam se sintió acorralado. No podía echar a su madre. Ella tenía razón al decir que había dedicado toda su vida a él. Pero tampoco podía perder a su esposa. Eso significaría perder su hogar, su posición social, todo lo que había luchado por conseguir. «Lila, busquemos un compromiso». «¿Qué compromiso?», preguntó ella con cansancio. «Adam, ya no puedo seguir haciendo compromisos. Voy a elegir». «¿Qué vas a elegir?». Lila se levantó de la mesa y miró a su marido con tristeza. «Elijo a mí misma», dijo en voz baja. «Por primera vez en mi vida, elijo a mí misma.
Por la mañana, Lila se despertó con la cabeza pesada y los ojos rojos. La conversación nocturna con Adam no le había traído alivio, sino todo lo contrario. Había aclarado definitivamente la situación. Su marido no tenía intención de cambiar nada. Sus palabras sobre los compromisos eran promesas vacías, tras las cuales se escondía el deseo de mantener el statu quo. Laila comprendió que ya no podía seguir viviendo en una casa donde su opinión no significaba nada. Se vistió con un sencillo vestido negro y un cardigan, sin querer gastar energías en pensar si a su suegra le gustaría su atuendo. En año y medio se había acostumbrado tanto a tener en cuenta los gustos de Ruth, que había olvidado sus propias preferencias. Ahora, mirándose en el espejo, descubrió con sorpresa que ni siquiera recordaba qué colores le gustaban. Al bajar a la cocina, Laila vio que Marta ya estaba preparando el desayuno y que Ruth estaba sentada a la mesa con una taza de café y una lista de la compra. Su suegra parecía como si el escándalo del día anterior no le hubiera afectado en absoluto. Iba impecablemente vestida, con el pelo peinado y el maquillaje aplicado con precisión profesional. «Buenos días, querida», dijo Ruth sin levantar la vista de la lista. «He hecho la lista de la compra para toda la semana. Hay que ir a la carnicería a comprar ternera fresca y a la sección de delicatessen a comprar queso. Marta quizá no sepa elegir productos de calidad». Lila se sirvió un café y se sentó frente a su suegra. La mujer siguió hablando de los planes para el día como si nada hubiera pasado. Lo que más sorprendió a Lela fue la capacidad de Ruth para ignorar los acontecimientos desagradables y seguir viviendo según el guión habitual. «También hay que pedir flores para el salón», continuó Ruth. «Estas rosas están completamente marchitas. Estaba pensando en orquídeas. Duran más y son más elegantes». «Ruth», dijo Lila en voz baja, «tengo que ir a ver a mi padre». La suegra finalmente levantó la vista de la lista y miró a su nuera con una expresión de leve descontento. «¿A ver a tu padre? ¿Hoy?» «Lila, después del escándalo de ayer, es mejor darle tiempo para que se calme. A los hombres no les gusta que les presionen para que pidan perdón». «No voy a pedir perdón», respondió Lila, y en su voz se percibía una firmeza que Ruth no había oído antes. «¿No vas a hacerlo?» La suegra dejó el bolígrafo y miró atentamente a su nuera. «Querida, tu padre se comportó de manera muy inapropiada. Nos insultó a Adam y a mí en nuestra propia casa». «En mi casa», corrigió Laila. Ruth parpadeó, como si no hubiera oído bien. «¿Qué?» «Es mi casa, Ruth, no la nuestra, la mía». Se produjo una pausa incómoda. Marta, que estaba lavando los platos en el fregadero, ralentizó imperceptiblemente sus movimientos para escuchar la conversación. «Por supuesto, querida», dijo finalmente Ruth con tono de maestra paciente, «pero la propiedad familiar es propiedad común. Todos vivimos aquí como una sola familia». «Sí», asintió Lila, levantándose de la mesa. «Solo que olvidé preguntarle a esta familia si quería vivir en ella». Cogió las llaves del coche y se dirigió hacia la salida, dejando a Ruth boquiabierta. Daniel vivía en un espacioso apartamento en el centro de Auburn, en la última planta de un edificio de lujo que él mismo había construido hacía unos años. Desde las ventanas se veía toda la ciudad, desde el casco antiguo hasta las nuevas zonas residenciales. Lila recordaba cómo su padre le había enseñado ese apartamento antes de que terminaran de construirlo, hablándole de lo importante que era tener un lugar donde poder ser uno mismo. Daniel abrió la puerta casi al instante, como si estuviera esperando su llegada. Llevaba ropa de estar por casa, vaqueros y jersey, algo inusual en un hombre que siempre aparecía en público con trajes de negocios. Lila vio el cansancio en sus ojos, nuevas arrugas alrededor de la boca. «Hola, papá», dijo en voz baja. «Hola, cariño», respondió él abrazando a su hija. «Pasa, acabo de preparar café». Pasaron al salón, una habitación espaciosa con ventanas panorámicas y un mínimo de muebles. Daniel siempre había preferido la simplicidad y la funcionalidad a los excesos. En la mesa de centro había 2 tazas y una cafetera térmica. «¿Me estabas esperando?», preguntó Lila, sentándose en un sillón frente a su padre. «Esperaba que vinieras», admitió Daniel. «Toda la noche estuve pensando en lo que pasó ayer, en lo que escuché». Lila guardó silencio, mirando por la ventana la ciudad que se extendía abajo. Desde allí las casas parecían juguetes y los problemas, lejanos e insignificantes. «Papá», dijo ella por fin, «necesito saber algo. Sobre la casa».
Daniel sirvió café en las tazas y apartó el termo. ¿Qué es lo que te interesa exactamente? Adam dijo que las donaciones de grandes sumas de dinero a veces se hacen con condiciones. Comenzó Lila con cautela. ¿Es eso cierto? El padre se quedó en silencio durante un largo rato, mirando a su hija. En sus ojos se leía el dolor y el arrepentimiento. Lila, dijo finalmente, compré esta casa para ti. Quería que tuvieras tu propia casa, independencia, la oportunidad de construir la vida que quisieras. Pero Lila sintió que detrás de esas palabras se escondía algo importante. Pero no podía prever lo que sucedió, continuó Daniel. No pensé que tu marido convertiría tu casa en su residencia y que tú te convertirías en el servicio de tu propia casa. Papá, dime simplemente quién es el propietario de la casa. Daniel se levantó y se acercó a la ventana, metiendo las manos en los bolsillos de los vaqueros. Formalmente tú, dijo sin volverse. La casa está a tu nombre. Tú eres la única propietaria. Laila sintió un alivio. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la donación era condicional, respondió el padre, volviéndose hacia su hija. El contrato de donación contiene una cláusula que permite recuperar el regalo si el destinatario no lo utiliza para los fines previstos. ¿Para los fines previstos? Repitió Lila. ¿Qué significa eso? Daniel volvió a la silla y se sentó frente a su hija. La casa estaba destinada a tu familia, Lila, a ti y a tu marido, no a sus parientes, ni a personas ajenas. Si un tercero comienza a utilizar el regalo como propiedad, la donación puede ser revocada. Lila dejó lentamente la taza sobre la mesa. Es decir, ¿que puedes quitarme la casa? Legalmente sí, asintió Daniel. En la práctica, no quiero hacerlo. La casa es tuya, cariño. Quiero que siga siendo tuya, pero con una condición. ¿Cuál? Debes convertirte en su dueña, en su verdadera dueña, no en una inquilina. Lila se recostó en la silla, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Así que su padre realmente tenía influencia. Podía echar a Ruth, podía obligar a Adam a tener en cuenta a su esposa, pero el precio de ello era una guerra abierta en la familia. «Papá, ¿y si no puedo hacerlo sola?», preguntó en voz baja. «¿Y si soy demasiado débil para enfrentarme a ellos?». Daniel se inclinó hacia adelante y tomó a su hija por las manos. «Cariño, no eres débil. Simplemente has olvidado cómo eres en realidad. Has olvidado que sabes tomar decisiones, defender tu opinión y construir una vida a tu gusto. Pero ellos no me dejarán hacerlo». «Entonces haz que te dejen», la interrumpió su padre. «Lila, esta es tu casa, tu vida. Tienes derecho a decidir quién vive en él y según qué reglas». Laila se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su padre. Por primera vez en año y medio, sintió que tenía una opción. No un compromiso, ni un intento de complacer a todos a la vez, sino una verdadera elección. «¿Y si Adam solicita el divorcio?», preguntó ella. «¿Y si lo hace?», respondió Daniel con calma. «¿Qué vas a perder? ¿A un marido que no tiene en cuenta tu opinión? ¿A una suegra que manda en tu casa? ¿Una vida en la que constantemente te disculpas por existir?». Laila miró a su padre y de repente se dio cuenta de que tenía razón. En año y medio se había convertido en una sombra de sí misma. Había dejado que otras personas decidieran cómo vivir, qué ponerse, con quién relacionarse. Había olvidado lo que era tomar decisiones. Había olvidado el sabor de la libertad. «Papá», dijo, y por primera vez en mucho tiempo su voz sonó decidida. «Quiero recuperar mi vida». «Pues recupérala», sonrió Daniel. «Yo te ayudaré». Se quedaron en el salón durante 2 horas más, discutiendo el plan de acción. Daniel le explicó a su hija todos los detalles legales y le habló de los derechos que tenía como propietaria de la casa. Lila escuchaba con atención y con cada palabra de su padre sentía cómo recuperaba la confianza en sí misma. «Lo más importante», dijo Daniel, «es que no dejes que te intimiden. No permitas que te convenzan de que no tienes derecho a disponer de tu propia casa. No solo tienes derecho, sino también la obligación ante ti misma». «¿Y si me presionan?», preguntó Laila. «Entonces presiona tú también», respondió su padre. «Pero recuerda, tú no eres la agresora en esta historia. Simplemente estás recuperando lo que te pertenece por derecho». Cuando Laila se disponía a marcharse,
Daniel la abrazó con fuerza y durante mucho tiempo. «Estoy orgulloso de ti, cariño», le dijo en voz baja. «Orgulloso de que hayas encontrado la fuerza para venir aquí. Ahora encuentra la fuerza para llevar esto hasta el final». «La encontraré», respondió Laila con firmeza. «Lo prometo». De vuelta a casa pensó en la conversación que iba a tener con su marido y su suegra. Por primera vez en año y medio no le daba miedo el conflicto. Al contrario, lo esperaba con ganas, porque sabía que, pasara lo que pasara, ya no sería una víctima. Lucharía por su vida, por su casa, por su derecho a ser ella misma. El coche giró por una calle familiar y Laila vio su casa. Hermosa, espaciosa, creada con amor. Su casa. Era hora de recuperarla. Laila aparcó el coche en la entrada y se quedó unos minutos sentada, mirando su casa. Ladrillos rojos, columnas blancas, elegantes ventanas con marcos tallados. Todo eso le pertenecía. No a ellos, no a la familia en general, solo a ella. Esa idea la llenó de fuerza y determinación. Salió del coche, enderezó los hombros y se dirigió a la entrada. En el vestíbulo la recibió el aroma de pan recién horneado y el sonido de voces procedentes de la cocina. Ruth estaba hablando con Marta sobre cómo doblar correctamente la ropa, y Adam, a juzgar por los sonidos, estaba desayunando. La idílica vida familiar habitual, en la que Lila tenía su lugar como nuera obediente. Pero hoy todo había cambiado. Laila entró en la cocina, donde encontró la escena habitual. Ruth daba órdenes a la empleada doméstica, y Adam leía las noticias en su tableta, asintiendo de vez en cuando a su madre. Al ver a su esposa, levantó la cabeza con una expresión de cauteloso alivio. «Laila, querida», dijo levantándose para recibirla. «¿Cómo ha ido la conversación con tu padre? Espero que hayáis podido hablar con calma». «Sí», respondió Laila, quitándose el cardigan y colgándolo en el respaldo de una silla. «Hemos hablado de muchas cosas». Ruth se giró desde la barra, donde estaba dando instrucciones a Marta sobre cómo planchar los manteles. «Querida», dijo con tono indulgente y preocupado, «espero que le hayas explicado a tu padre que el incidente de ayer fue solo un malentendido. Los hombres a veces reaccionan de forma demasiado violenta ante las discusiones familiares». «Al contrario», respondió Lila con calma. «Papá me ha explicado algunas cosas importantes. Quiero hablar de ellas con vosotros dos». Adam y Ruth se miraron. Se palpaba la tensión en el aire. «Marta», se dirigió Lila a la ama de llaves. «Puedes irte. Hoy tienes el día libre». «Pero tengo que terminar de planchar», objetó la mujer, lanzando una mirada asustada a Ruth. «El planchado puede esperar», dijo Lila con firmeza. «Vete a casa con tu familia». Marta recogió rápidamente sus cosas y salió de la cocina, claramente aliviada de no tener que estar presente en la conversación familiar. Lila esperó a que se cerrara la puerta de entrada y se volvió hacia su marido y su suegra. «Siéntense», dijo. «Realmente tenemos que hablar». «Lila», comenzó Adam, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Primero escúchenme, hasta el final, y luego digan lo que piensan». Adam se sentó a la mesa y Ruth se sentó frente a él, cruzando los brazos sobre el pecho con aire defensivo. «Anoche papá hizo una pregunta muy sencilla», comenzó Lila sin sentarse. «¿Por qué en la casa que él me regaló manda una persona ajena? ¿Y saben qué? No supe qué responderle». «Lila», intentó intervenir Ruth, pero su nuera le hizo callar con un gesto. «No supe qué responder porque yo misma no entendía cómo había sucedido», continuó Lila. «¿Cómo es posible que en mi propia casa tenga que pedir permiso para cambiar los muebles de sitio? Que tenga que pedir consejos sobre qué vestido ponerme? ¿Que tenga que disculparme por los alimentos que compro con mi propio dinero?» «Querida, estás exagerando», dijo Ruth en tono suave. «Solo compartía mi experiencia». «¿Tu experiencia?» Lila se volvió hacia su suegra. «Ruth, en año y medio nunca me has pedido mi opinión. Nunca te has interesado por lo que pienso sobre los cambios en la casa. Simplemente has venido y lo has cambiado todo a tu gusto». «Quería ayudar». «¿Ayudar a quién?», la interrumpió Lila. «¿A mí o a ti misma para sentirte más cómoda en una casa ajena?» Ruth se levantó de un salto de la silla, con el rostro enrojecido por la indignación. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy una mujer mayor, merezco respeto». «¿Respeto?». Lila se echó a reír, pero su risa sonó amarga. «¿Y dónde estaba tu respeto por mí? Cuando cambiabas mi forma de servir la mesa
¿Criticabas mi elección de ropa? ¿Mandabas a mi servicio? Adam, exclamó Ruth, volviéndose hacia su hijo. ¿Has oído cómo me habla tu esposa? Adam se levantó, con el rostro pálido. Lila, por favor, cálmate, dijo en tono conciliador. Mamá realmente quería ayudar. Quizás a veces fue demasiado insistente, pero... ¿Demasiado insistente? Lila miró a su marido con sorpresa. Adam, tu madre controló mi vida durante 1 año y medio, y tú lo has apoyado. Yo no lo he apoyado. Sí lo has apoyado, dijo Lila bruscamente. Cada vez que yo intentaba objetar, tú te ponías de su parte. Cada vez me convencías de que ella tenía razón y yo no. Adam abrió la boca para objetar, pero Lila no le dejó hablar. ¿Y sabes qué, Adam? Papá me explicó algo muy importante. Me contó cómo se había formalizado la donación de esta casa. El rostro de Adam palideció aún más. ¿Qué te dijo exactamente?, preguntó en voz baja. Que la casa me pertenece, solo a mí, y que tengo todo el derecho a decidir quién vive en él y quién no. Ruth resopló. ¡Qué tontería! Somos una familia, vivimos juntos. No se puede echar a los miembros de la familia a la calle. Usted no es miembro de mi familia, dijo Lila con calma. Eres la madre de mi marido y una invitada en mi casa, una invitada que se ha quedado demasiado tiempo. Lila, exclamó Adam. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo la verdad, respondió ella volviéndose hacia su marido. La verdad que ambos conocéis perfectamente. Ruth no vive aquí porque yo la haya invitado. Vive aquí porque tú me has puesto entre la espada y la pared. Mi madre necesitaba ayuda. Tu madre tiene su propio apartamento y dinero suficiente para vivir de forma independiente, le interrumpió Lila. No vive aquí por necesidad, sino por voluntad propia. ¿Y qué propones?, se preguntó Adam, con un tono amenazante en la voz. No propongo nada, respondió Lila. Exijo. Ruth debe marcharse de mi casa. Se hizo un silencio sepulcral. Ruth se quedó boquiabierta, mientras Adam miraba a su esposa como si la viera por primera vez. ¿Cuándo?, preguntó en voz baja. Tiene 1 semana para recoger sus cosas y buscar otro lugar donde vivir, respondió Lila. Lila, estás loca, exclamó Ruth. ¿1 semana? No puedo encontrar un lugar adecuado en 1 semana. Puede hacerlo, respondió Lila con calma. Tienes el apartamento que te quedó tras el divorcio. Puedes volver allí. Ese apartamento necesita reformas. Pues hazlas, con tu dinero. Ruth se volvió hacia su hijo con aire de inocencia ofendida. Adam, di algo. Tu mujer está echando a tu madre a la calle. Adam permaneció en silencio, claramente tratando de encontrar argumentos que pudieran convencer a Lila. Querida, dijo finalmente, entiendo que estés molesta, entiendo que te sientas agraviada, pero echar a mamá es demasiado cruel. ¿Cruel? Lila miró a su marido con sorpresa. ¿Qué hay de cruel en que una anciana viva en su propio apartamento? Millones de personas viven así. Pero podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué acuerdo, Adam? Lila se sentó a la mesa frente a su marido. Llevo 1 año y medio haciendo concesiones. Ayer viste el resultado, llorando en mi propia mesa. Lila, si mi madre se marcha, pediré el divorcio, dijo Adam, y en su voz no había amenaza, solo constatación de un hecho. Pídelo, respondió ella con calma. Esas 2 palabras sonaron como una bofetada. Adam se estremeció y Ruth se llevó la mano al corazón. ¿Qué?, susurró él. He dicho que pidas el divorcio, repitió Laila. Si la presencia de tu madre en mi casa es más importante que nuestro matrimonio, entonces este matrimonio no vale nada. No puedes decir eso. Sí que puedo, y lo he dicho. Lila se levantó de la mesa. Adam, hace 1 año y medio me diste a elegir, o aceptaba tus condiciones o te ibas. ¿Te acuerdas? Adam guardó silencio. Ahora te doy a elegir, continuó Lila. O tu madre se va de mi casa o os vais los dos, juntos. Lila. Intentó intervenir Ruth, pero su nuera se volvió bruscamente hacia ella. Ya has dicho lo que tenías que decir, dijo fríamente. Llevas 1 año y medio diciendo lo que tenías que decir en mi casa. Ahora cállate. Ruth retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Adam, continuó Laila, volviéndose de nuevo hacia su marido. Tienes hasta mañana por la mañana para tomar una decisión. O tu madre se marcha en 1 semana o os marcháis los dos mañana.
¿Y si elijo el divorcio?, preguntó Adam, tratando de recuperar el control de la situación. Entonces el proceso de divorcio será muy rápido, respondió Lila, porque no tenemos contrato matrimonial, tampoco tenemos bienes gananciales y la casa es solo mía. Pero yo invertí dinero en la reforma. ¿Guardaste los recibos?, preguntó Laila. ¿Los documentos que confirman que fuiste tú quien pagó la reforma con tus fondos personales? Adam guardó silencio. Él realmente pagó algunos trabajos, pero lo hizo con la cuenta conjunta, a la que Laila transfería el dinero de sus pedidos. Perfecto, dijo Lila. Eso significa que, en caso de divorcio, cada uno se quedará con lo suyo. Se dirigió a la salida de la cocina, pero se detuvo en el umbral. Ah, sí, dijo sin volverse. Y otra cosa más. Mientras tomas una decisión, Ruth ya no mandará en esta casa. Mañana anularé todas tus órdenes con respecto a Marta. Devolveré la decoración anterior y restableceré el orden que había antes de tu llegada. No tienes derecho, comenzó Ruth, pero Lila la interrumpió. Sí que lo tengo, todo el derecho. Esta es mi casa. Con estas palabras salió de la cocina, dejando a Adam y Ruth solos con su conmoción y desconcierto. Por primera vez en año y medio, Lila sentía que controlaba su propia vida, y esa sensación era embriagadora. 3 días después del ultimátum, Lila estaba de pie junto a la ventana del salón, observando cómo los mozos de mudanzas sacaban las cosas de Ruth de la casa. Su suegra había elegido la separación en lugar del divorcio para su hijo, pero esa decisión no le había resultado fácil. Durante 2 días intentó convencer a Adam, le suplicó que protegiera a su madre, le amenazó con maldiciones y le profetizó el rápido fracaso de su matrimonio. Pero Adam, tras sopesar todos los pros y los contras, comprendió que perder la casa significaría el fin de su carrera y de su posición social. Laila veía cómo desaparecían de su casa los enormes jarrones, las pesadas cortinas, las flores artificiales, todo lo que convertía su acogedor hogar en una especie de hotel de lujo. Con cada objeto que se llevaba, la casa parecía cobrar vida, recuperando su aspecto anterior. Ayer mismo, Lila le pidió a Marta que quitara el llamativo papel pintado del dormitorio de invitados y devolviera los tonos claros que tenía originalmente. Ruth apareció en la puerta del salón con el bolso en la mano y echó un último vistazo a la habitación. Su rostro expresaba una mezcla de resentimiento, ira y una confusión mal disimulada. Durante año y medio había sido la dueña absoluta de esta casa, y su repentino destierro supuso un duro golpe para ella. «Espero que estés contenta», dijo dirigiéndose a Laila con un tono lleno de rencor. «Has destrozado una familia y echado a la calle a una anciana». «He recuperado mi casa», respondió Laila con calma, sin apartar la vista de la ventana. «Y tú te mudas a tu propio apartamento, que te pertenece por derecho. Mi apartamento está en pésimas condiciones. Necesitaré meses para reformarlo. Entonces alquila algo adecuado mientras lo reformas. Tienes suficientes recursos». Ruth apretó los labios hasta formar una fina línea. Hasta el último momento había esperado que Lila se ablandara, cediera, le permitiera quedarse al menos hasta que terminaran las reformas. Pero su nuera se mantuvo inflexible. «Te arrepentirás de tu decisión», dijo Ruth con tono amenazante. «Adam nunca te lo perdonará, nunca». «Quizás», admitió Lila, «pero será mi decisión y yo asumiré las consecuencias». Ruth se quedó unos segundos más, esperando que su nuera se diera la vuelta. La mirara, tal vez incluso se disculpara. Pero Lila siguió mirando por la ventana con el rostro impasible. Entonces, su suegra se dio la vuelta y salió de la casa, dando un portazo con tanta fuerza que las ventanas temblaban. Lila siguió con la mirada cómo el coche con las cosas de Ruth desaparecía tras la curva y luego se dejó caer lentamente en el sillón favorito de su padre, el mismo en el que Daniel se había sentado durante la memorable cena. Por fin, la casa quedó en silencio. No era el silencio tenso que se producía durante los conflictos, sino el silencio tranquilo y apacible de un lugar donde uno puede relajarse y ser uno mismo. Adam apareció en la puerta de la sala de estar y se detuvo en el umbral. Durante los últimos 3 días, apenas había hablado con su esposa, limitándose a responder con monosílabos a las preguntas necesarias. Su rostro expresaba un frío desprecio. No podía perdonar a Lila por haberle obligado a elegir entre su madre y su matrimonio. «¿Estás contenta?», preguntó con tono sarcástico. «Has conseguido lo que querías».
He conseguido el derecho a vivir en mi propia casa, según mis propias reglas, respondió Laila, volviéndose hacia su marido. Si te parece una exigencia excesiva, el problema no está en mí. Has humillado a mi madre, la has echado como si fuera una sirvienta. Le pedí que volviera a su propio apartamento, corrigió Lila, después de soportar durante año y medio sus órdenes en mi casa. Adam se dirigió a la barra y se sirvió un whisky, aunque aún era por la mañana. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Lila vio que su marido apenas podía contener la ira. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo sin volverse hacia su esposa. Crees que has ganado, que has recuperado el control de tu vida. ¿Y no es así? Adam se volvió bruscamente y sus ojos brillaron con ira. Has perdido a tu familia, Lila. Has perdido al marido que te quería, a pesar de todos tus defectos. ¿Defectos?, repitió Lila con sorpresa. ¿Qué defectos? Eres egoísta, no sabes transigir. Exiges que todo se haga a tu manera. Lila se echó a reír y su risa sonó amarga. Adam, durante año y medio hice concesiones. Durante año y medio hice todo lo que tú y tu madre queríais. Y la única vez que exigí que se respetaran mis intereses, me llamas egoísta. Mamá necesitaba nuestro apoyo. Tu madre necesitaba comodidad y poder, le interrumpió Laila. Y obtuvo ambas cosas a mi costa. Adam se bebió el whisky de un trago y dejó el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que ésta vibró. Perfecto, dijo. Ahora vives sola en tu castillo. Da órdenes al servicio, cambia los muebles de sitio, elige el color de las paredes. Pero no esperes que yo participe en ello. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó Laila. Voy a vivir mi vida. Trabajar, quedar con amigos, desarrollar mi carrera. Como vivía antes de conocerte. ¿Entonces viviremos como vecinos de piso? Exactamente, respondió Adam con frialdad. Si tanto deseabas la independencia, ahora la tendrás por completo. Se dirigió hacia la salida, pero Laila lo detuvo. Adam, dijo en voz baja, no quería que todo acabara así. ¿Y cómo querías que acabara? Se volvió hacia ella con una expresión de burla mordaz. ¿Que te agradeciera por haber echado a mi madre? ¿Que te dijera lo feliz que estoy por haberme puesto ante esa disyuntiva? Quería que entendieras que esta casa me pertenece, pero que podríamos compartirla, si respetaras mi opinión. Es demasiado tarde para esas conversaciones, respondió Adam secamente. Tú has tomado tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. Salió del salón y unos minutos después, Lila oyó el ruido del motor arrancando. Adam se marchó sin decir cuándo volvería. Lila se quedó sola en la gran casa que por fin volvía a ser su hogar. Recorrió las habitaciones, fijándose en los cambios que había hecho en los últimos días. En el comedor volvían a haber cortinas ligeras en lugar de pesadas cortinas. En la sala de estar habían desaparecido los enormes jarrones con flores artificiales, sustituidos por ramos de flores naturales en sencillos maceteros de cerámica. La cocina se había liberado de los numerosos utensilios innecesarios que Ruth había comprado. La casa respiraba de otra manera. Volvía a ser acogedora, luminosa y espaciosa. Era exactamente el lugar que Lila había imaginado cuando su padre le mostró por primera vez el proyecto de la futura casa. Alrededor del mediodía llegó Marta. La empleada doméstica parecía desconcertada y asustada. No sabía cómo cambiaría su situación tras la marcha de Ruth. Marta, dijo Lila al encontrarse con la mujer en el vestíbulo, tenemos que hablar sobre tu trabajo. Sí, señor Spencer, respondió Marta en voz baja, claramente esperando lo peor. Quiero que sepas que tu trabajo no cambiará, continuó Lila, pero ahora solo recibirás órdenes de mí, de nadie más. El rostro de Marta se iluminó con alivio. Gracias, señor Spencer. Me esforcé mucho por complacer a todos, pero fue difícil. Lo sé, asintió Lila. Ahora será más fácil. Si tienes alguna pregunta sobre el trabajo, acude a mí. Si alguien más intenta darte instrucciones, dile que todas las decisiones las tomo yo. Marta asintió con gratitud. Por primera vez en año y medio, tenía un solo jefe en lugar de dos, lo que simplificaba considerablemente su trabajo. Por la noche, Lila estaba sentada en su despacho frente al ordenador, revisando el correo electrónico. Durante el tiempo que duraron los problemas familiares, había dejado varios proyectos pendientes y ahora los clientes se interesaban por saber cuándo estarían listos sus pedidos. Respondió a los correos,
concertó citas y planificó el trabajo para las próximas semanas. Por primera vez en mucho tiempo, podía concentrarse en lo que le gustaba sin distraerse con los conflictos familiares. Adam regresó tarde por la noche, cuando Lila ya se estaba preparando para irse a la cama. Pasó junto a ella en el vestíbulo sin siquiera saludarla y se encerró en su despacho. A través de la pared se oían los sonidos del televisor. Estaba viendo las noticias, preparándose para la emisión del día siguiente. Lila se acostó y permaneció despierta durante mucho tiempo, reflexionando sobre lo sucedido. Formalmente, su matrimonio aún existía. Adam no había solicitado el divorcio, como había amenazado. Pero de hecho, la familia se había roto en el momento en que su marido antepuso los intereses de su madre a los de su esposa. Solo que ahora era evidente para todos. A la mañana siguiente, Lila se despertó temprano y descubrió que Adam ya se había ido a trabajar. En la mesa de la cocina había una nota. Hoy volveré tarde. No me esperes para cenar. Lila arrugó la nota y la tiró a la basura. Luego se preparó un café y se sentó a la mesa con su tableta, estudiando los nuevos proyectos que le proponían los clientes. El trabajo siempre había sido para ella una fuente de alegría e inspiración, pero durante el último año y medio lo había realizado a ratos, entre las obligaciones familiares y los conflictos. Ahora podía dedicarle todo el tiempo que quisiera. Podía aceptar los encargos que le parecían interesantes, y no solo los que Ruth aprobaba. Podía reunirse con los clientes en su casa sin temor a que su suegra los criticara. Hacia el mediodía, su padre la llamó. «¿Qué tal, cariño?», preguntó Daniel. «¿Cómo va tu nueva vida?». «Tranquila», respondió Lila. «Ruth se mudó hace 3 días. La casa volvió a ser mía». «¿Y Adam?». «Adam vive aquí, pero casi no nos comunicamos. Está enojado conmigo por haberlo obligado a elegir». «¿Y ahora qué?». Lila guardó silencio, mirando por la ventana al jardín, donde florecían las primeras flores de primavera. «Creo que lo siguiente será el divorcio», dijo finalmente. «Adam no me perdonará esta historia. Y yo no estoy segura de querer vivir con un marido que me considera egoísta por defender mis derechos». «¿Te arrepientes de tu decisión?», preguntó su padre. «No», respondió Lila con firmeza. «Ni por un segundo. Por primera vez en año y medio siento que vivo mi vida. Eso compensa cualquier pérdida». «Entonces está bien», dijo Daniel. «Es mejor estar sola, pero libre, que casada, pero infeliz». Después de hablar con su padre, Lila se quedó sentada junto a la ventana durante mucho tiempo, reflexionando sobre el futuro. Tenía que resolver muchas cuestiones: cómo tramitar el divorcio, cómo dividir los bienes, cómo empezar una nueva vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le daban miedo esas cuestiones. Sabía que podría resolverlas, porque ahora era ella quien tomaba todas las decisiones. Por la noche, cuando Adam volvió a faltar a la cena, Laila se sentó en el salón con un libro y una taza de té. La casa estaba tranquila y acogedora, iluminada por la suave luz de las lámparas de pie. Nadie criticaba su elección de libro. Nadie le pedía que cambiara la música. Nadie le indicaba cómo preparar correctamente el té. Estaba sola en una casa grande, pero por primera vez en año y medio no se sentía sola. Porque por fin estaba en casa, en su propia casa, donde podía ser ella misma.